Yo le pregunto a Teófilos Turqueridis, un geólogo, profesor de la Escuela Politécnica del Ejército. Se sonríe porque este tipo de eventos no se pueden predecir. Bienvenido, Teófilos. Usted es un ecuatoriano, vive más de casi 40 años aquí en el Ecuador. 20 años aquí en el Ecuador. Perfecto. Teófilos, bienvenido. El país le escucha. ¿Qué hace usted cuando lee un mensaje? Entiendo que debe haberle llegado a usted también. El país le escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wilson. Realmente un placer, honor estar aquí con usted de nuevo. Lo que puedo decir es que esos tipos de mensajes me vienen de muchos amigos, familiares, que dicen qué tengo que hacer con ese tipo de mensaje. Porque la gente se preocupa. Cuando no hay un buen servicio sismológico en el país, cuando no hay una fuente regular que nos dice las verdades, obviamente lo siguiente que vamos a creer son los rumores. Y los rumores llegan con WhatsApp de algún amigo, de algún otro pariente, de algún conocido, y esto que se encuentra de información, entre comillas, en esos mensajes, es puro invento de gente de mala fe, gente que quiere solamente hacer daño, porque primeramente la UNAM no hace este tipo de predicciones. Prácticamente ninguna organización. La UNAM es la Universidad Autónoma de México. Exactamente. En México DF. Y se toman sí, claro, ese prestigioso centro de educación. Exactamente. Y antes era el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay también un mensaje que sale en forma de voz. No es la primera vez, cada vez que pasa algo en el mundo, sigue el mismo mensaje, lamento mi francés, de mierda, que asusta a la gente. Y esto es impresionante. Esto puede provocar en alguna persona que no conoce, que ignora, le puede provocar un infarto inclusive. Pero por supuesto, hay gente que entra en pánico, que salen de sus casas, que simplemente no creen más a nada. Y cuanto es como el cuento de Pedro y el lobo, que tantas veces dice una cosa que no lo creen, cuando realmente se toca, no van a creerlo y tendremos otra vez fatalidades. Ese es el problema. Hay gente con muy malas intenciones, con pésimas intenciones, porque esto parece realmente un asesino digital. Ahora, le pregunto a usted, ¿se puede predecir un evento, bueno, la magnitud difícilmente, pero un evento con exactitud, digo, habla de 72 horas? Sí. Usted dice, en este espacio de tiempo va a suceder un sismo. ¿Usted que conoce del tema? Bueno. ¿Es imposible o sí es posible? No es imposible, nada es imposible hoy día con tanta tecnología que tenemos. Y hasta aquí en Ecuador tenemos algunas cosas que con mucho gusto lo compartimos hacia la ciudadanía que nos están escuchando y que sean algunas autoridades que también siguen este ejemplo. Primero, en México tenemos un sistema de alerta temprana que se llama SASMEX, sistema de alerta sísmica mexicana, en cual en el caso del terremoto de 8.1 o 8.2 que ocurrió unos casi 2 semanas atrás, tenían 60 segundos para advertir a la gente en México DF. ¿Por qué? Por la distancia. ¿En qué se basa ese sistema? Existen diferentes ondas que salen de un terremoto. La onda primaria es esta que perciben, por ejemplo, a perros y ladran antes que pasa algo, y mucha gente tenía este mito que un perro o otra mascota podría predecir el terremoto. No es así. ¿Qué pasa? Es el terremoto ya ocurrió, pero llegó la primera onda, que es una onda casi magnética de sonido, que solamente esos tipos de animales pueden realmente percibir, y así entran en pánico. Entre la primera y segunda onda pasa algún tiempo, y esto por la distancia del epicentro hacia México DF, hubo 60 segundos de advertencia. En el caso que pasó en la semana pasada, cuando ocurrió más cerca de DF, tenía solamente 15 segundos para advertir, pero igual funcionó, pero igual falló porque hubo muy poco espacio de tiempo para advertir a la gente. Pero sí funcionó, esto quiero destacar. En el caso de Ecuador, tenemos un sistema de alerta temprana que no es implementado porque las autoridades simplemente no quieren gastarse un centavo para que esto se implemente, que se base en radioactividad, en la radiación del ambiente. En este caso podemos comprobar con datos, con toda transparencia posible, con el aval de científicos de otras partes del mundo, de nuestra publicación, que entre 1 y 3 horas, escuchen bien, entre 1 y 3 horas antes que pasa alguna cosa, ya sabemos que va a pasar algo. Como tenemos algunos reglamentos que tienen su validez en este caso, que nadie puede encima de EQ 911 advertir a la gente, entonces yo como simplemente empleado público o simplemente como investigador de una universidad estatal no puedo decir qué va a pasar porque es contra la ley.
simplemente para dejar al lado gente que entran después en pánico o difunden algo falso. Entonces, que nosotros hemos propuesto es que nuestro sistema de alerta temprana se implementará en todo el país. Dijimos a 7 estaciones, costaría menos de $1 millón, no tendríamos ninguna cosa para vender, simplemente es una inversión. Y en este caso, el ECO 911 se toma la molestia de advertir a la gente a través de datos infalibles. Este es que estamos proponiendo. Es decir, datos que no son sujetos a falla. A ninguna. Es decir, con este sistema que usted dice, y que fue creado ¿en dónde? De coincidencia, es una cosa que es increíble. Unos 2 años atrás, cuando se reactivó el volcán Cotopaxi, teníamos a través de compañeros de una empresa, que no podemos decir todavía cuál, pero que podemos enseñar los datos y llevar las autoridades hacia esos aparatos para que vean cómo funciona esto. En cada forma, debido de la reactivación del Cotopaxi, la base de radiación del ambiente se subió dramáticamente, pero era solamente la base. Que hemos encontrado analizando los datos es que antes que ocurren algunos temblores o terremotos, se alteraba la radioactividad del ambiente por unos 500, 600 números por arriba. 6.200 era la base, becquerel, así se mide la radiación, y se decir, era el nivel normal. El nivel normal que ¿Y pasa cada día. ¿A cuánto? A unos 7.000, 7.200, por allá. Es realmente dramáticamente 1 a 3 horas antes que pasa el evento. Cuando pasó esto por algunos temblores, voy a llamarlos así, además que también eran muy fuertes sismos de 5 punto algo, yo dije una cosa que no me toman mal porque eso es científico. Dije, yo para que puedo publicar y realmente comprobar esa teoría que antes de un terremoto pasa algo, necesito un terremoto de la bestia. A los pocos meses, lamentablemente por los ecuatorianos y felizmente para la ciencia, hubo el terremoto del 16 de abril del año pasado, que también se enseñaba claramente que 3 horas antes hubo una alteración realmente impresionante. De la también, radiación. Exactamente. Y también, pero, ¿y en dónde estaban colocados estos aparatos? Lo interesante es que está cerca del Cotopaxi, pero puede cubrir todo el país. Pero tenemos solamente, en este momento, solamente uno. Ahora un segundo se ha comprado. Si tendremos 7, podemos triangulizar antes que pase algo y podemos decir dónde y con qué fuerza ocurrirá esto. En eso estamos trabajando. ¿Con esos términos de exactitud? Con esto, como estoy diciendo, estoy aquí dando mi nombre, mi reputación completamente por la seguridad de este tipo de sistema de alerta temprana. ¿Sabe que hace un tiempo dialogamos sobre este tema y usted nos anticipaba sí. No sé si decirlo descubrimiento, porque es un aparato que existe, que se lo puede adquirir y que ustedes era por otro fin para empezar. Es un aparato que tiene otra finalidad, pero a través de ese aparato ustedes están seguros de que se puede determinar la ocurrencia de un evento antes que ocurre. Antes de que ocurra. Eso es lo importante, no después, antes que ocurre, y esto con absolutamente certeza. Existen diferentes tipos de alertas temprana. Lo que queremos dar es un grano muy importante en este tipo de advertencia temprana, porque tenemos la siguiente situación. Solamente tomamos el sitio de Quito como capital de todos los ecuatorianos. Mucha gente dice 60, 70% de los edificios como no son legalizados ya no son sismoresistentes. Les garantizo que los otros 20 a 30% tampoco son sismoresistentes, no solamente porque son legalizados tendrían una sismoresistencia. Les doy este dato, más de 99.8% de los edificios en Quito no son sismoresistentes. ¿Eso en base a qué? Porque sabemos que los sismos aquí en Quito sí van a ocurrir. En algún momento tendremos un terremoto y por lo tanto, como no tienen un diseño sismo resistente, la mayoría de esos edificios simplemente van a colapsar. Depende de dónde nos toca más al norte, más al centro, más al sur, no sabemos, pero que va a ocurrir alrededor de las fallas geológicas, obviamente, pero donde tenemos también material o suelos inestables, terreno inestable, allá vamos a tener daños. Por lo tanto, conociendo esa cifra y sabiendo de la idiosincrasia de los ecuatorianos que no van a reforzar sus edificios, entonces lo que nos toca es que si no podemos salvar los edificios, lo mínimo que podemos salvar es la salud y la vida de los ecuatorianos donde pasan estos terremotos. Si usted puede predecir a través de estos aparatos con 1 hora o más 3 horas, la gente puede ponerse a buen recaudo. Eso es la cosa. Si tendríamos 5 minutos, también podríamos hablar a la gente. Pero tenemos la ventaja entre 1 y 3 horas. Eso es asombroso. ¿Y ustedes le han dado a conocer a quién esto?
al ex canciller, al Guillermo Long, al ministro de Talento Humano, que era Arauz, creo, y el viceministro Rubén León, y varias otras autoridades. Es decir, con nombres, apellidos podemos enseñar todo esto. Pero ¿y qué dijeron? ¿Cuál era? Era por pronto, era las elecciones, no hubo presupuesto, todo está difícil, algún rato vamos a retomarlo. Pero ¿por qué no lo hace directamente al presidente de la República? Porque esto es un asunto de Estado, digo yo. Pero por supuesto. Es un asunto que debe ocuparnos a todos. Esto es demostrable. Exactamente, es demostrable. Porque si mañana no le creen a usted, las autoridades tendrán que instalar estos equipos o tener a mano aquellos estudios que realizaron con el terremoto del 16 de abril del año pasado. Todo está listo. Y con eso podrán tener las pruebas fehacientes de lo que está diciendo, es verdad. Sí. Hay un dicho en griego que dice, en la puerta de un sordo puedes tocar y golpear por una eternidad. Si no quieren que se instale esto, entonces no necesitan de hablar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a explicar al detalle, entregar nuestros datos completamente para que vean cómo funciona todo esto. Es decir, no hay ninguna trampa, ninguna magia atrás de todo esto. Es realmente un descubrimiento bastante interesante, bastante novedoso y por lo tanto, para los ecuatorianos, una salvación de su vida para el próximo evento sísmico. Bueno, dígame usted, si es que no acuden a otro gobierno, digo yo, para que de pronto, y no sé, ¿qué piensa usted? Porque hay países que estamos expuestos a este tipo. Colombia, Perú, México, Chile, mismo. Claro, México mismo, exactamente. Por lo tanto, como dije, es un descubrimiento que va a servir para toda la región, para todo el anillo del fuego que tenemos alrededor del Pacífico. Es realmente un descubrimiento ecuatoriano, con genes griegos, pero en cada forma ecuatoriano, y esto es algo para demostrar a todo el mundo. Hay un amigo que le está escuchando y que envía este mensaje. Wilson, está equivocado el señor, dice, con respecto a los edificios sismos resistentes. No se identifica. Le vamos a pedir, si nos está escuchando, que se identifique y que nos diga, porque según él, el 99% no lo son, según usted. Con pero mucho gusto. Él dice que no. Y ya le vamos a pedir que se identifique y que nos dé su argumento. Sí. Y le decimos a la audiencia que nos esté escuchando en todo el país que nuestro WhatsApp es el 0999120.000. Si quieren escribir, háganlo, alguna inquietud que tengan. 0999120.000. A ver si es que se puede identificar el caballero que nos está escribiendo a través del WhatsApp. Ahora, ustedes, como integrantes de la Escuela Politécnica del Ejército, usted, sí. Y con otros investigadores, entiendo que está realizando este tema. ¿Cuántos están involucrados en el tema y por qué no han a través del Ejército, a través de las Fuerzas Armadas, tratar de hacerse escuchar? Porque es una universidad prestigiosa, sí, en donde usted trabaja. Sí, con mucho gusto voy a explicar esto. Cuando dijimos esto, Roberto Villamar es arquitecto. Es la persona que está escribiendo, es además una persona que realiza un programa los fines de semana aquí en esta estación radial. Bueno, en este caso, antes que voy a explicar de qué pasa en nuestra universidad, a responder al señor arquitecto. Lo que yo dije en mañana en otro prestigioso canal de radio es Radio Municipal con Félix Narváez, que todavía me parece muy raro que no existe ninguna captura de ningún constructor, sea arquitecto o ingeniero civil, de lo que ha ocurrido en el año pasado en Manabí y Esmeraldas. ¿Por qué? La gente en el terremoto no murieron por alguna causa mística, murieron porque los edificios no estaban sismo resistentes. Por lo tanto, que está ocurriendo en el país. ¿Y esos edificios fueron construidos, entiendo yo, por algún arquitecto, dirigidos por algún arquitecto, ingeniero, o es que lo hicieron al ojo, con el maestro mayor al ojo, digo yo, porque eso también sucede, ¿no? Eso también sucede, pero son muchos arquitectos y ingenieros civiles que han construido no respetando las normas del Código Ecuatoriano de Construcción. Por lo tanto, ¿pero y cómo son aprobados los planos? Esto es la cosa que yo lo llamo siempre la tripartida corrupción. Es quien construye, en que deja construir y el que da el permiso. Es decir, también dentro de los municipios existen todavía la misma gente que han dado los permisos para edificios chimbos
y por lo tanto se han colapsado. Y los mismos que han construido antes en forma chimbo son los mismos que construyen hoy día en los sitios de reconstrucción. Ese término chimbo es que no está respetando, no es adecuado, ¿no? Exactamente. Claro, es un término bastante quiteño, digamos. Bueno, ha adoptado usted un quiteñismo, usted es quiteño. Así es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando la gente están repitiendo una mentira que pasa por décadas aquí en Quito, que dice 60 a